Hey, hola players, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un contenido de la plataforma de Betcris. Vamos a navegar un poco en la plataforma. Vamos a mostrarles cómo realizar los depósitos en la plataforma también el día de hoy. Y también vamos a estar viendo cómo jugar, cómo realizar las apuestas. Suscríbanse al canal que estoy trayendo mucho contenido. Primero vamos a mostrarles cómo usar las plataformas. Y luego vamos a traerle más contenidos acerca de las apuestas, de las estrategias, de análisis, de todo, señores. Suscríbanse. Entonces lo primero que vamos a entrar es a Betcris. Betcris lo va a redirigir a el sitio web de su país. Betcris tiene mucho contenido, muchos sitios web de muchos países. Entonces, para los que sí lo conocen, ellos van a tener esos sitios web. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es registrarse. Ya tengo un video, aquí arriba les saldrá para que sepan cómo registrarse en Betcris y puedan seguir viendo este video. Si ustedes no saben cómo registrarse, pongan en pausa este video, vean el otro y vuelvan a este para que puedan ir aprendiendo. Y aquí vamos a aprender hoy a cómo utilizar la plataforma de Betcris, cómo realizar las apuestas, dónde vemos las apuestas, cómo depositar y todo lo demás que tiene que ver dentro de la plataforma de Betcris, señores. Entonces vamos a entrar a ella. Ya yo tengo mi cuenta, vean aquí, y tengo mi contraseña. Entonces vamos a entrar. Le doy a entrar. Está cargando. Vamos a esperar que cargue. Y así se ve la plataforma dentro de Betcris. Esto es todo lo que le sale. Aquí a la izquierda le salen todos los deportes. Vemos ahí que tenemos béisbol, baloncesto, fútbol americano. O sea, esta plataforma me gusta y yo la recomiendo mucho. Es por la comodidad que es. Es muy cómoda utilizar esta plataforma para mí, en mi sentido. No sé si es porque yo tengo mucho tiempo usándola, pero para mí es muy cómoda usarla, es muy sencilla. Vean, aquí solamente en el home, desde que entramos, nos salen los juegos, nos salen el área de los juegos aquí, nos salen los juegos aquí de este lado, nos salen aquí los juegos que podemos seleccionar. Y aquí de una vez nos salen, por ejemplo, el ticket, cómo se va creando. Si seleccionamos un equipo, nos va a salir como de una vez, cómo se va creando, vean, de este lado. Nos va saliendo todo y aquí podemos seleccionarlo. Si vamos a hacer apuestas directas, si vamos a hacer apuestas combinadas, si vamos a hacer teaser, para los que saben cómo jugar. Y solamente si queremos borrarlo todo, le damos a limpiar abajo. Entonces vamos a empezar por arriba. Tenemos en el área de los deportes, tienen casino, ellos también tienen el área de caballo y tienen Betcris Arena, que también vamos a estar viendo eso. Pero vamos al área de cajero, donde les quiero mostrar cómo realizar sus depósitos. Entonces, si le damos clic a cajero, nos saldrá otra pestaña donde nos pedirán los datos para realizar el depósito. Entonces vamos a ver que carga y si se dan cuenta, arriba nos sale depósito y retiro. Aquí arriba nos sale depósito y retiro. Y ahí pueden hacer su depósito. Aquí que pueden hacer depósito por vía transferencia bancaria, Visa Point y hasta con Bitcoin, señores. Ya esto, el Bitcoin es una realidad. Pueden realizar con cualquiera, hasta con criptomonedas. Vamos a ver, pero le damos a ver más. Podemos realizar depósito con criptomonedas, con otras criptomonedas, con EcoPay, con NewLayer, con AstroCare y con esto. Lo que no veo aquí son las tarjetas. Qué extraño que no me está saliendo. Las tarjetas. Quiero su método de depósito de seguir aquí. Déjame ver. Okay. Esto es si quieres un método diferente para depósito. Si a usted le interesa hacer otro método, quieren a referirle a una criptomoneda para que ellos lo hagan, ustedes le dan aquí un clic aquí y le escriben su sugerencia y ellos van a ver eso. Entonces ustedes seleccionan con uno de estos para realizar sus apuestas, pero no me está saliendo la de la tarjeta, que es lo más extraño, porque debería salir lo de el depósito con la tarjeta, que no me está saliendo aquí. Qué extraño. Cuando viene a ver, tiene problemas la plataforma. Pero lo de las tarjetas es lo mismo. Ustedes le dan un clic si les sale la tarjeta Visa, débito, Mastercard, colocan su información de su tarjeta y luego le dan a depositar, le dan a confirmar. Es súper sencillo hacerlo con las tarjetas de crédito, pero está extraño que no me sale aquí.
Cuando viene a ver, ellos estaban dándole mantenimiento a la plataforma, cuando viene a ver por eso. Entonces aquí la criptomoneda, ustedes pueden ver qué criptomoneda ellos están utilizando. Hay muchas que están deshabilitadas, pero tienen muchas activas donde ustedes pueden utilizarlas. Tienen desde Bitcoin, tienen Ethereum, tienen Litecoin, tienen muchas que son conocidas. Si ustedes tienen criptomonedas y les interesa usarla, ustedes lo pueden hacerlo. Y para el retiro, ustedes lo pueden hacer de la misma forma. Cuando tienen que verificar la identidad, cuando viene a ver, por eso que no me sale la Visa y Mastercard, porque tengo que verificar mi identidad. Cuando viene a ver, cuando registre mi identidad, podré hacer depósito con mis tarjetas de crédito. Entonces, aquí como te gustaría retirar, de la misma forma, puedes retirar con transferencia bancaria, con Bitcoin, Skrill, Newlayer, AstroPay, Affiliate XR. Tienen la criptomoneda, de nuevo tienen todo lo mismo. Aquí arriba les saldrá cuando ustedes hagan su depósito el dinero que tienen en monedas. Entonces verifiquen la identidad, que si a ustedes no les salen lo mismo que a mí, verifíquenla. Esta porque es solamente una cuenta de prueba y no me sale. Ya yo creo que es eso, porque entré aquí en mi otra cuenta y sí me sale de este lado del monitor, pero como esa es mi cuenta personal, no la muestro. Entonces con esta es donde no me muestra la verificación de tarjeta de débito. Pero ya ustedes saben, les sugiero que activen su cuenta. Entonces aquí tenemos los deportes, casino, caballo y bet arena. También aquí pueden referir a un amigo, un juego responsable, el buzón, la jugada pendiente, el historial y lo demás. Una cosa importante, si van a la descripción ahora mismo, si bajan a ver la descripción o el primer comentario, verán que dice abajo de William Hill, dice Betcris, y tiene una información importante de un bono que dan también por parte de Gorillas Bets, donde ustedes se registran y colocan ese código y le duplicarán su primer depósito. Entonces aquí tenemos un PIN donde ustedes dicen aquí del PIN de seguridad de servicio al cliente. Ese PIN se lo pide cuando ustedes van a hablar con servicio al cliente. Ellos lo van a pedir un PIN y ustedes lo ponen. Eso ustedes pueden utilizarlo para hablar con ellos. Entonces aquí tenemos mi cuenta, en realidad, que ya dice, por ejemplo, el estilo de línea americana. Ustedes pueden cambiar a línea decimal, o a la de Hong Kong, Indonesia o la de Malasia. Y tienen la zona horaria, ustedes la cambian también, cambian el lenguaje, y la vista también la pueden cambiar, la vista americana. Como yo juego con línea americana, también selecciono la vista americana porque yo me enfoco en el béisbol. También juego el baloncesto colegial, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante, señores. Nosotros somos unos expertos en esto, así que siempre les recomiendo que entren. Aquí entonces les sale el balance disponible, lo que tienen en juego, el total, lo que tienen en jugadas gratis y los bets point. Aquí cuando ustedes tienen en juego, solamente clican ahí y les carga o les muestra las jugadas que tienen pendientes. Y vamos entonces a volver a home para que ustedes vean. Vamos a deportes. Entonces aquí ustedes ven, esta es la plataforma de nuevo. Aquí tenemos el baloncesto, que son de lo que salen rápido. Tenemos el fútbol, que tienen 27. Tenemos tenis, tenemos que también tienen 6. Tenemos tenis de mesa, que tienen 5. Y los eSports tienen 4. Aquí son los juegos que están actualmente, que se están jugando, y los que están en tendencia. También salen aquí, que esos son los que están en vivo ahora mismo, y lo que se aproxima en 1 hora, y lo que se aproximan en 3 horas. Ustedes lo seleccionan ahí y lo van cambiando. Entonces, ¿qué deporte ellos tienen aquí? Tienen el béisbol, el baloncesto, el fútbol, el tenis, el golf, hockey. Tienen las simulaciones deportivas, tienen artes marciales, tienen tenis de mesa, los eSports, el boxeo, dardos, etcétera, etcétera, etcétera. Entren a la plataforma y véanla. Entonces, vamos a entrar al área de béisbol, que es donde yo recomiendo. Entonces, miren cómo es que esta plataforma funciona. Cuando ustedes entran al área de béisbol, ella tiene aquí, por ejemplo, el béisbol, la MLB, que es la mayor liga de béisbol de los Estados Unidos. Pero si, por ejemplo, en Japón estuvieran jugando, le saldría también la liga japonesa de béisbol, y le saldría porque, por ejemplo, miren en el fútbol. Aquí en el fútbol les sale, por ejemplo, los top ligas, los internacionales, la liga europea, la norteamericana, la Centroamérica, la Suramérica, y salen todo. Pero aparte de eso, ustedes dicen, bueno, voy a buscar en la liga internacional. Por ejemplo, en la liga internacional les salen
¿Qué se está jugando en la Liga Internacional ahora mismo? Por ejemplo, se está jugando la Euro 2020, se están jugando partidos amistosos internacionales y se está jugando la Suramericana de eliminatoria de la FIFA Cup. Entonces, ya ahí cuando ustedes dicen, ok, ya yo entré a fútbol, entré a la Liga Internacional, que era lo que estaba buscando, y ando buscando en la Liga Internacional la Euro 2020, un ejemplo. Entonces, cliquean a la Euro 2020 y ahí es que le va a cagar los equipos que están en la Euro 2020. Le digo porque las personas se pierden buscando juegos, por ejemplo, más en el fútbol, pero la plataforma es súper sencilla, ya que ustedes la entienden en sí. Si se dan cuenta, es súper sencilla. Lo mismo en Europa, por ejemplo, que en Europa hay muchos juegos. Ustedes entran a Europa, le dan un clic, por ejemplo, y ustedes quieren entrar a la Bundesliga, que es muy conocida, le dan un clic a la Bundesliga, que es la que está en Europa, pero también ahí pueden encontrar la Liga 1 de Inglaterra, o pueden encontrar en la Francia la Liga 2. Y ahí ustedes va cargando. Entonces, lo mismo en el baloncesto. Ustedes ven, por ejemplo, en el baloncesto le sale la NBA, le sale la WNBA, que es la liga femenina, le salen los clubes internacionales, le sale la liga de Europa, la de África, de Oceanía. Ustedes entienden. Ellos tienen muchísimos juegos, aunque ustedes lo vean así, ustedes lo ven pequeño, ustedes dicen, wow, ellos no tienen muchos juegos. No, ellos los que están totalmente organizados. Por eso es que me gusta la plataforma y por eso es que la recomiendo mucho. Recomiendo esta y recomiendo William Hill, que voy a tirar un tutorial también, o salió el tutorial, y ustedes pueden buscarlo en el canal. Si a ustedes les gusta cómo vamos ahora mismo, suscríbanse al canal y activen la campanita, que viene mucho contenido interesante. Entonces vamos a seguir mostrándole la plataforma. Ya les mostré cómo depositar, que tienen que activar su cuenta, cómo conectar el PIN, la cuenta de usuario. Aquí les salen del dinero que tienen disponibles. Tenemos los juegos, tenemos todo. Entonces vamos a ver cómo podemos crear los tickets o la boleta de apuestas. Entonces aquí les saldrá, por ejemplo, si vamos al béisbol y vamos a la MLB y vamos a los juegos, ustedes pueden, por ejemplo, seleccionan un equipo. Vamos a ver qué es esto primero, vamos a mostrarles qué es esto en la MLB más, y así ustedes podrán entender ya lo otro viene siendo lo mismo. Por ejemplo, vamos a seleccionar este juego de Arizona y Colorado para que ustedes entiendan de qué se trata esto. Lo primero que tenemos son de esta línea es para ganar. Esto significa que si ustedes seleccionan, por ejemplo, Arizona a ganar, esto es de más que claro, ustedes tienen que seleccionar Arizona a ganar. O si seleccionan el carreraje, que por ejemplo dice que tiene 11 carreras de este juego, ellos dicen que se va a dar a más o a menos de 11 carreras. Usted seleccionaría, si le interesa darle a más carreras, selecciona aquí el over, y si es a menos, selecciona la U, que es under. Under viene siendo menos y O de over viene siendo más carreras. La O de over y la U de under, estamos claros ahí. Entonces vamos a seguir en el handicap, que viene siendo también el rule, que aquí le sale que, por ejemplo, Arizona es que está dando la 1.5 carrera en el run line, y Colorado está cogiendo la 1.5 carrera. ¿Qué significa esto? Si ustedes seleccionan esto significa que Arizona tiene que ganarle al menos por 2 carreras, porque nunca se hace 1 carrera y media. Si gana solamente por 1 carrera, ustedes pierden. Y pues si tienen esto seleccionado, si ustedes tienen eso seleccionado, esta opción del handicap, significa que Arizona tiene que ganar por 2 carreras. Pero si ustedes tienen seleccionado esta de Colorado y Arizona solamente le gana por 1 carrera, ustedes la ganan, porque tiene que ganarle. Colorado está cogiendo 2 carreras. Esto significa, está cogiendo 1 carrera y media. Esto significa que para Arizona ganarle, tendría que ganarle por más de 2 carreras, y para perder solamente con 1 carrera, si hace 1 carrera por encima de Colorado. Vamos a ver si me entienden. Si me entendieron, denme un like para saber que ustedes están entendiendo qué estoy explicando. Entonces solamente si quieren hacer un juego sin dar carreras, sin coger carreras, solamente lo seleccionan aquí a ganar, que está súper sencillo. Bueno, ahí seleccionan a ganar y es todo. Vamos a entrar aquí a este cuadrito que dice más 43. ¿Qué significa esto? Vamos a darle un clic para que ustedes vean qué significa. Aquí donde decía más 43, que ya entramos, si se dan cuenta, estamos dentro de Arizona y Colorado. ¿Qué significa esto? Que estamos dentro de las opciones de apuesta que tenemos para Colorado y Arizona.
¿Qué podemos hacer aparte de apostar en el ganar, en el total de carreras y en el handicap? También podemos jugar aquí en el primer H. Por ejemplo, si queremos jugar Arizona en el H, que el H son los primeros 5 innings, lo podemos jugar también el carreraje de los primeros 5 innings, y también podemos jugarlo dando la media carrera en los primeros 5 innings. También tenemos aquí el total del equipo de visita. Estas son la total de carreras. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si seleccionamos Arizona más de 5.5, esto significa que solamente estamos jugando, no importa que Arizona gane o pierda, estamos diciendo que Arizona va a hacer más de 5.5 carreras en este juego, no en el H. Es el juego completo en los 9 innings. Si Arizona bajó 6 carreras en los 9 innings, nosotros ganamos. Si Arizona bajó menos de 9 carreras, menos de 5 carreras, nosotros perdemos, porque estamos diciendo que Arizona va a hacer más de 5.5 carreras en el juego. Esa es esta opción. El total del equipo de casa, lo mismo que estábamos viendo arriba, pero ahora es con Colorado. Y aquí vemos el total de visita de la carrera en la primera mitad. Estas son en los primeros 5 innings. Decimos que Arizona, lo mismo que estamos viendo arriba, es de juego completo. Aquí es solamente hasta el inning 5. O sea, los primeros 5 innings decimos que Arizona va a bajar más de 3.5 carreras, o que Colorado va a hacer más de 2.5 carreras. Esto está súper sencillo y súper fácil de entender. Eso es lo mismo que estábamos viendo arriba, pero aquí nada más está en los primeros 5 innings. Veamos qué más hay abajo. Entonces aquí tenemos los rollay alternativos. Para el que no entiende o los que no sabe lo que es el rollay alternativo, el rollay alternativo viene siendo que la línea cambia. ¿Qué significa esto que cambia? Por ejemplo, si Arizona estaba dando la 1.5 carrera, que véanlo aquí, que es lo del handicap, vamos que Arizona está dando la 1.5 carrera, o sea que para ganar tendría que hacer 2 carreras. En el rollay alternativo estamos invirtiendo eso. Eso significa que estamos haciendo que Arizona, en vez de dar 1.5, coja 1.5. Y lo mismo para Colorado. Aquí en el rollay alternativo te sale Arizona y Colorado. Por ejemplo, Colorado estaba cogiendo 1.5 carrera, entonces ahora lo que hicimos fue invertirlo. Está dando 1.5 carreras, o sea que para ganar tiene que ganar por 2 carreras. Esto es lo que se llama el rollay alternativo, que está cambiando el handicap de aquí arriba. Y el super rollay, que viene siendo el rollay de 2.5 carreras, que es lo mismo, pero esto significa que para Arizona ganar tiene que hacer 2.5 carreras. Y para Colorado perder, Arizona tiene que ganarle por más de 3 carreras. Arizona para ganar tiene que ganar por 3. Y Colorado para perder tiene que perder por 3. Por 2 carreras. Por 3 carreras, lo mismo, sí. Entonces, aquí dice equipo en anotar primero. Aquí nos sale qué equipo uno cree que va a hacer la primera carrera. Eso está sencillo. Usted selecciona uno de los 2 equipos que usted crea que pueda hacer la primera carrera. Por ejemplo, si usted cree que Arizona es que va a anotar la primera carrera, usted selecciona Arizona. Y si no, selecciona a Colorado. Si usted piensa en qué equipo va a anotar la primera carrera, esto no importa en qué inning sea. Eso es lo que está preguntándole: quién va a anotar primero. No importa que sea en el primer inning, en el segundo inning, en el tercer inning, hasta en el inning 9, quién va a anotar primero. Porque no importa si el juego se va 0-0 hasta el 9º inning. Si todavía no ha anotado ninguno de los 2, todavía no se sabe quién es que va a anotar primero. Aquí sí lo dice claro. Aquí dice anotación en el primer inning. Por ejemplo, ustedes le dan a sí o a no. ¿Esto qué es pregunta esto? Si se van a anotar carreras en el primer inning. No importa quién la haga. Si la hace Colorado, si ustedes seleccionan sí y la hace Colorado, como quiera ustedes pierden. Y si la hace Arizona, como quiera pierden. Ahora, si seleccionan no, si ellos ninguno de los 2 bajan carrera en el primer inning, ustedes ganan. Y aquí en visita, en anotar en la primera entrada, lo mismo. Ustedes saben quién es visita y quién es casa. Aquí ustedes seleccionen si ustedes creen que la visita va a anotar en el primer inning o si es la casa que va a anotar en el primer inning. Y aquí el total de las carreras en la primera entrada. Esto es lo mismo en el primer inning. ¿Cuántas carreras se van a anotar? Si se van a anotar más de 1.5 carreras o se van a hacer menos de 1.5 carreras.
Aquí el equipo con la entrada con más carreras, también ustedes la seleccionan. El equipo que no está primero en ganar el juego, también. O sea, ustedes vieron que eran 40 y pico. Yo no voy a leer todo esto, pero solamente le expliqué cosas para que fueran entendiendo. Este tutorial se ha ido un poco largo, pero es de la plataforma de Betcris. Entonces, ya para terminar, vamos a mostrarles cómo crear un ticket sencillo. Entonces, para yo crear un ticket, si me gusta, por ejemplo, Arizona Juego y Más, yo selecciono a Arizona y lo selecciono a más. Aquí me está saliendo, vean, me salen, por ejemplo, me salen que yo tengo que apostar a 2 equipos, pero eso es porque yo lo tengo en directo. Ahora, si yo lo selecciono en combinada, solamente hago una apuesta por los 2 equipos. Eso está claro. Si pierde, si por ejemplo Arizona no hace 11 carreras o Arizona pierde y hacen más de 11 carreras, yo no gano. Pero si yo lo tengo aquí en directa, tengo que hacerle montos separados. Esto significa que este va a ser un ticket y este va a ser otro. Entonces, por ejemplo, si lo seleccionamos aquí en combinada, aquí tenemos un ticket con 2 equipos. Eso es lo sencillo. Espero que entiendan fácil esto. Y aquí ustedes seleccionan el monto que ustedes quieran. Si le ponen, por ejemplo, lo que ustedes deseen ponerle, aquí le va diciendo cuánto le va a pagar y aquí le va a decir el riesgo total y la ganancia total. Entonces aquí ustedes ven cómo hacerlo. Aquí ustedes pueden seleccionar todos los equipos que quieran. No me he dado cuenta cuántos que lo que más ustedes pueden poner, porque yo nunca he jugado tanto equipos juntos. Pero ustedes seleccionan los equipos que más desean. Y aquí dice, aquí hay unas opciones que ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, que dice no aceptar ningún cambio de línea, hay que aceptar todos los cambios de la línea o aceptar los cambios de la línea que solo sean en mi favor. Ustedes seleccionan cuál de estos ustedes lo quieran aceptar. Y yo aquí le dan a limpiar selecciones y se borra todo lo que ya tenían seleccionado. Después que ustedes seleccionen el equipo que tengan y hagan sus apuestas, si es combinado o es directa, después que le ponen el monto, aquí abajo le dan a apostar y esto ya crea su ticket. Y podrán, por ejemplo, yo le doy y no me va a cagar porque dice que yo no tengo balance y no me va a dejar. Pero si ustedes le dan y tienen balance, ustedes podrán hacer su apuesta. Le dan a apostar y es todo. Y les saldrá aquí arriba, ustedes ven las jugadas aquí pendientes y aquí les sale todas las jugadas pendientes que hay. A mí no me sale nada porque no tengo nada. Bueno, ya es todo de la plataforma. Espero que les haya gustado cómo utilizar esta plataforma de Betcris. Si quieren registrarse, solamente tienen que hacer un clic en suscribirse en el canal. Y en el comentario fijado y en el link de la descripción encontrarán los links para registrarse en esta plataforma. Tenemos los links de Latinoamérica, de México y vamos a tener también los de Estados Unidos y Canadá para que se registren todos los suscriptores del canal. Y gracias a ese grupo de WhatsApp que está creciendo, así que también podrán entrar al grupo de WhatsApp y ver los equipos que recomiendo. Ojo, yo nada más recomiendo los equipos, yo no les digo cómo jugarlo, porque ya eso es decisión de cada uno de ustedes. Y aparte, eso es eso de cómo jugarlo ya es un riesgo diferente y por eso tiene un valor de precio. Entonces, gracias a todos ustedes que han llegado aquí al minuto 22. Gracias. Así que si llegaste a este minuto es porque te ha gustado aprender de esta plataforma. Así que dame un like y suscríbete al canal para recibir más información que viene. Vienen estrategias de cómo jugar en este sitio web también, señores. Así que suscríbanse, players, y nos vemos.